Bueno, bienvenidos y bienvenidas al módulo de atención integral del embarazo no deseado desde los equipos de salud. La idea de esta presentación es contarles un poco lo que ha sido la experiencia de nuestro país hasta lo que tenemos hoy en día, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hablar también de la ley, de sus alcances, de sus limitaciones, y también de los desafíos que aún tenemos y que nos vemos enfrentados en nuestra práctica clínica. Bueno, todos los que trabajamos en salud sexual y reproductiva y acompañamos mujeres en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo, desearíamos que esto fuera integrado dentro del ciclo de vida de la mujer y no fuera un estigma que muchas veces sigue siendo, a pesar de tener una legislación al respecto. La idea es mostrarles entonces un poco lo que han sido los periodos por los cuales se transitó nuestro país. Y vamos a dividirlo en 3 periodos históricos. El primer periodo, comprendido en ese decenio 1990 y 2001, fíjense que en nuestro país, en Uruguay, la mortalidad materna fue de 2,3 por cada 10.000 nacidos vivos o 23 por cada 100.000 nacidos vivos, que si bien era una cifra relativamente baja, si comparamos con la región, en nuestro país debería ser mucho más baja, porque nosotros contábamos con la atención en el preparto, con el control del embarazo, con el parto institucional, con el control posparto, con el control del puerperio y con anticoncepción, con una gama de anticonceptivos disponibles, eficaces y seguros, pero sin embargo, fíjense que en Uruguay, en el 2001, la principal causa de muerte materna fue el aborto provocado en condiciones de riesgo. Acá vemos que casi el 28% de las muertes maternas fueron secundarias a abortos de riesgo. Y otra cosa que es bien importante es que el 47% de esas muertes ocurrieron en el Centro Hospitalario Pérez Rosell, que es nuestra principal maternidad, que es la maternidad pública más importante, que es este centro de referencia y que es también donde se atienden la población de mujeres más vulnerables. En este momento, en este periodo, en este primer periodo, el aborto era ilegal. En cuanto al marco legal, teníamos la ley 9.763 del año 1938, que incluía 3 causales o 3 condiciones en que se permitía el aborto, pero que tampoco en los hechos se cumplían. Esas causales eran para proteger el honor del esposo, para evitar riesgo, cuando existía riesgo vital para esa mujer y en casos de extrema pobreza. Entonces, un grupo de profesionales se empezó a preguntar qué se podía hacer desde el sistema de salud, ya que claramente el aborto en condiciones de riesgo era un problema de salud. Si nosotros teníamos anticoncepción, teníamos educación, teníamos acceso seguro, y mientras esperábamos el cambio legal al cual todos queríamos llegar, allí surge lo que se llamó la política de reducción de riesgos y daños, llevada a cabo por la organización no gubernamental Iniciativas Sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo. ¿Qué se buscaba en ese momento? Bueno, el aborto provocado era ilegal, en eso no se podía actuar en ese momento, pero sí se podía actuar en el antes y también se podía actuar en el después. Entonces, en el año 2002 se crea ese modelo de reducción de riesgos y daños. En el antes podíamos asesorar acerca de las opciones que podían ir en diferentes escenarios, diferentes alternativas, desde el control del embarazo, porque muchas mujeres quizás tuvieran dudas o conceptos o ideas que con la correcta información no la llevaran a interrumpir el embarazo, o que esa mujer continuara con el embarazo y se pudiera dar al recién nacido en adopción, hasta también tener que realizar la interrupción del embarazo. Y con información y asesoramiento basado en evidencia. Se introduce el misoprostol como medicamento seguro y eficaz basándose en la experiencia
en otros países en donde el aborto era legal. Y en el después, en detectar, en prevenir y en detectar precozmente la existencia de complicaciones, en contribuir a la rehabilitación integral y en proporcionar fundamentalmente métodos anticonceptivos luego de ese aborto que fueran seguros y eficaces. Este modelo, el modelo de reducción de riesgos y daños, se basa en 3 pilares fundamentales. Por un lado, el secreto profesional y la confidencialidad. Esta es una campaña que se realizó, esta es la doctora Fiol, y que es bien interesante que se utilizó a Verónica como desde dos lugares, las dos caras de una misma persona. Por un lado, Verónica como médico, como ginecóloga, y con el deber de guardar el secreto profesional, que esto es algo inherente a nuestra profesión y está específicamente en el juramento hipocrático, con también una campaña que hubo, Mi médico no es buchón. Y por otro lado, Verónica como paciente, con el derecho de que se respetara la confidencialidad en la consulta, de que se respetara ese secreto profesional, de no denunciar a las mujeres que recurrían o que consultaban por una interrupción de embarazo, como sabemos que en nuestro país se hacía previamente. Si una mujer venía y había estigmas de que había tenido un aborto provocado, la mujer era denunciada y llevada muchas veces a prisión por esta causa. Se basa también, el otro pilar son los principios de la bioética, desde la autonomía, ¿no? Promoviendo y asesorando para dar información, para que esa mujer tome la decisión libre, informada, responsable, basada en la mejor evidencia. Siempre como acción positiva es el empoderamiento, siempre dando la información y el asesoramiento, y por supuesto que una acción negativa sería tratar de influir o interferir en la libre decisión de esa mujer. El principio de beneficencia, ¿en qué se basa? En que la usuaria tiene que autorizar al médico a actuar en su bien de acuerdo con lo que esa usuaria, con lo que esa mujer, según sus propios criterios y valores, considere que para ella es beneficioso. En la justicia, que la justicia, desde el punto de vista de la salud, se ha entendido como justicia distributiva, es decir, este esquemita que es bien representativo de lo que es la equidad de los recursos, ¿sí? De repente, para algunas mujeres llegar a la salud es más fácil que para otras. Bueno, en eso se basa el principio de la justicia, porque también sabíamos que las mujeres que tenían recursos económicos y querían realizarse un aborto, aunque fuera penalizado, iban a las clínicas particulares, pagaban un montón de dinero y el aborto se les practicaba y ellas no corrían ningún riesgo. Las mujeres que nosotros veíamos que morían o que incluso quedaban sin la capacidad reproductiva, sin útero, sin ovarios, en contexto de infecciones, eran las mujeres pobres, las mujeres más vulnerables. Y por último, el principio de no maleficencia. El embarazo no deseado es un daño que nos precede a nosotros. El no aceptar esto genera un daño biopsicosocial a la mujer. Y esto hace que el aborto pueda pasar de ser seguro a aborto inseguro, que era lo que pasaba anteriormente. Sabemos que el negarse a ayudar no va a prevenir el aborto, no va a hacer que baje la incidencia del aborto, y asesorar integralmente es la única posibilidad para propiciar decisiones informadas y conscientes. Y el otro pilar en la que se basaba la política de reducción de riesgos y daños eran los valores profesionales, que son la vocación, la disciplina, la competencia y el compromiso. Es decir, hacer el bien, hacerlo bien. Esto significa aceptar y cumplir, por supuesto, las reglas de los colectivos, las diferentes reglas de salud del lugar, del país, del Ministerio de Salud Pública. También ser competentes, tener los conocimientos, tener las habilidades y las destrezas, y fundamentalmente el compromiso. Y esto es una frase del expresidente del Comité de Ética de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que plantea que los profesionales con compromiso de conciencia
a menudo necesitan coraje para actuar en contra de la ortodoxia legal, religiosa y médica imperantes, siguiendo la honorable ética médica de colocar siempre los intereses de los pacientes por encima de los suyos. Y esto creo que es lo que nos identifica a todos los que trabajamos en salud sexual y reproductiva, el compromiso. Entonces, con esta política surge el marco normativo, la ordenanza 369 del Ministerio de Salud Pública sobre asesoramiento para una maternidad segura, y que incluye medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo. Y esto se formula en conjunto entre la Sociedad de Ginecología del Uruguay, el Sindicato Médico del Uruguay y la Facultad de Medicina. Y esto precede a la ley 18.426, que ustedes van a ver que está, al igual que la normativa, en la bibliografía que les dejamos para que lean, que es la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que se promulga en el año 2008. En esta ley van a ver que está dentro de ella el promover el desarrollo de programas asistenciales por la estrategia de disminución de riesgo y daño, que incluyen un protocolo de atención en el caso del embarazo no deseado, que garantizan el acceso universal a diversos métodos anticonceptivos y que incluso ya se incluye como una prestación de los servicios de salud el ofrecer anticoncepción definitiva como la ligadura tubaria y la vasectomía. Y que que corresponde al Ministerio de Salud Pública implementar en todo el territorio nacional esta normativa sanitaria vigente. Entonces, pasamos a tener del modelo de reducción de riesgos y daños a la ordenanza 369 del Ministerio de Salud Pública y finalmente en el año 2008 a la Ley Integral de Defensa, la Ley 18426 de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que en un principio incluía también el abordaje de la interrupción voluntaria del embarazo, pero que después por un veto del presidente en ese momento queda la normativa, pero no la parte de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el 2010 se empiezan a implementar y empiezan a surgir en todos los prestadores de salud servicios integrales de salud sexual y reproductiva, que esto es una de las claves para que el éxito de la implementación de la ley de IVE del 2012. Entonces, tenemos estos tres periodos históricos, como dijimos. Antes del año 2000 o antes del año 2002, el aborto ilegal, el aborto criminalizado, el aborto inseguro. Entre el año 2002 y el 2012, si bien el aborto continúa siendo ilegal, ya con la aparición del modelo de iniciativas sanitarias contra el aborto en condiciones de riesgo, pasa a ser un aborto inseguro a un aborto de menor riesgo. Y fundamental lo que sucede, que es el hito, digamos, en todo esto, es que se incluye al embarazo no deseado dentro del sistema de salud. Y este tercer periodo, en el cual estamos ahora, en el cual tenemos la ley 18.987, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en donde se considera el aborto como un hecho sanitario, por tanto el aborto es seguro y es accesible en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. En también un poco, para ver bien los periodos, el primer periodo, ese primer diseño, 1990-2001, con el estatus aborto criminalizado, con la ley vigente desde 1938, que penalizaba el aborto, y con ese contexto sanitario en donde el aborto tenía un estigma social muy importante, no se guardaba la confidencialidad, de hecho se denunciaba a las mujeres que consultaban por esta causa, por tanto el aborto era gestionado fuera del sistema de salud, en condiciones de riesgo, no se usaba misoprostol. También en cuanto a la anticoncepción había un déficit de los métodos anticonceptivos, no existían servicios reales de salud sexual y reproductiva, y tampoco políticas públicas educativas en salud sexual y reproductiva. En el segundo periodo, 2002 al 2011, el aborto seguía siendo ilegal, pero surge el modelo de iniciativas
que se implementa paulatinamente y se transita hacia un aborto de menos riesgo. El marco jurídico, pasamos de la normativa 369 hasta el 2008, donde se promulga la Ley de Defensa y Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la 18426, en la cual incluye el modelo de reducción de riesgos y daños en el marco legal. En el contexto sanitario, bueno, la ley, la ordenanza del Ministerio de Salud Pública estaba vigente, como dijimos. Existe también una reforma sanitaria, y ahí es cuando surge el Sistema Nacional Integrado de Salud, y finalmente en el año 2010, como dijimos, se reglamentan y se ponen en práctica los servicios de salud sexual y reproductiva en todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay mejoras en la oferta anticonceptiva y también se logra universalizar el acceso gratuito a una amplia canasta de métodos anticonceptivos. Al igual que se van implementando gradualmente políticas educativas, y en el año 2007 ya la ley de educación incluye a la educación en salud sexual y reproductiva. Y tenemos entonces este tercer periodo que tenemos hasta ahora. El aborto ya es un hecho sanitario, es seguro, es accesible. Tenemos la ley 18987 de despenalización del aborto, de interrupción voluntaria del embarazo desde el año 2012, que tenemos servicios consolidados en el Sistema Nacional Integrado de Salud, complementando los servicios de IVE previstos en la ley, que teníamos, esto ya ha mejorado, pero teníamos un 30% de objeción de conciencia entre ginecólogos uruguayos en el momento de la ley. Esto ya ha mejorado a raíz de formación de recursos humanos para la atención en salud sexual y reproductiva, que tenemos una oferta completa de métodos anticonceptivos, al igual que la salud sexual y reproductiva está incorporada formalmente en nuestro sistema educativo. Entonces, este tan esperado cambio legal se produce en el 2012, y pasamos entonces a poder acompañar todo el proceso, en el antes, en el durante y en el después. Surge entonces en este tercer periodo la ley 18.987, cuya que en la población objetivo son todas las mujeres que por voluntad solicitan la interrupción del embarazo, mujeres que sean ciudadanas uruguayas naturales o legales, y también extranjeras que tengan residencia en el país de por lo menos un año. Con respecto a la edad gestacional, es legal durante las 12 semanas, hasta las primeras 12 semanas de gestación, o 14 semanas en caso de que sea producto de una violación. Y bueno, el que se cumpla con el procedimiento establecido por la ley. Hay situaciones especiales, como por ejemplo, y esto lo vamos a tratar también en profundidad en este módulo, la situación de las migrantes que son víctimas de violencia basada en género. Está la ley que también les adjuntamos en la bibliografía, la ley 19.580, que establece que las mujeres que son víctimas de violencia basada en género tienen derecho al respeto y la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercer todos los derechos reconocidos en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, incluida la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cualquiera sea su nacionalidad, aunque no hayan alcanzado el año de residencia en el país, siempre que los hechos de violencia hayan ocurrido en el territorio nacional. El procedimiento que se define por la ley 18.987 establece los siguientes tiempos para las situaciones generales. Una primer consulta, que es lo que se llama IB1, con médico, con partera, es la primera consulta en la cual la mujer refiere la voluntad de interrumpir el embarazo. En esta consulta lo que se debe hacer es verificar los requisitos, que cumpla con los requisitos que pide la ley, y solicitar la paraclínica básica, que en general es la ecografía, en general transvaginal, y el grupo sanguíneo AB0 y RH. Y se refiere en forma responsable a la segunda consulta. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos que en este lapso, 24, 48 horas, sabemos que a veces esto no es tan real, pero bueno, es lo que establece la ley, de que esa mujer pueda tener la consulta, el IB2 o la segunda consulta, que es
la consulta de real asesoramiento, que es donde está el equipo interdisciplinario que, como vamos a ver, cumple un rol fundamental en este proceso. Aquí tenemos 3 profesionales con una actuación articulada. La ley establece que debe haber un ginecólogo, un profesional del área social y un profesional de la salud mental. En esta consulta se asesora, se informa sobre los lapsos, el periodo de reflexión, que sabemos que no es menor, que tiene que ser por lo menos de 5 días. A partir de esos, o luego de transcurridos esos 5 días de reflexión, la mujer puede acceder a la tercer consulta o al IB3, que es la consulta habitualmente con el ginecólogo, en donde la mujer expresa finalmente la voluntad de interrumpir el embarazo, y allí entonces se inicia el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo definido en la guía técnica del Ministerio de Salud Pública. Si bien no está específicamente en la ley, la consulta post-aborto, lo que llamamos el IB4, que también puede ser realizada por el ginecólogo o por la partera, por el médico de familia también, es el control post-IB. Es fundamental para realizar la evaluación clínica del procedimiento, para valorar también hacer el diagnóstico y atender eventuales complicaciones, no solamente médicas, sino también psicológicas o sociales, para orientar, para asesorar sobre futuros embarazos, para la anticoncepción post-evento, como vamos a ver, y también para referir a esa mujer a su atención integral en salud con médico de referencia o con un equipo de referencia. Como dijimos, el rol del equipo interdisciplinario es fundamental. Esos 3 profesionales, cada uno tiene un rol diferente, pero a su vez son roles muy complementarios para ver desde diferentes puntos de vista a esa mujer, pero con la misma finalidad, que es el abordaje integral de la mujer. ¿Cuáles son las ventajas? La comprensión de los diferentes conceptos relacionados con la salud y salir de esa visión muy biologicista que tenemos los médicos. También el poder dar respuestas complementarias a una misma pregunta, eso sin duda hace que haya un crecimiento profesional, individual y grupal, y en definitiva eso va a repercutir en la mejor asistencia que le podemos brindar a esa usuaria, y en fortalecer sin duda los derechos de la mujer desde la visión integral. Esta es la guía clínica para la implementación de la ley, ¿sí?, que propone en todos los casos el uso de medicamentos en la interrupción del primer trimestre, el kit que ya viene pronto, su nombre comercial es Mariprist, y que consta de 2 drogas que son la mifepristona y el misoprostol. Este es el formulario que se va completando a medida que va transcurriendo las diferentes etapas, la IB1, primer consulta, la consulta con el equipo interdisciplinario y finalmente la consulta del IB3, en la cual la mujer ratifica la voluntad de interrumpir ese embarazo. Estos son los formularios también que se le entregan a esa mujer, la constancia de asesoramiento integral y el consentimiento informado que esa mujer firma en el momento de la consulta con el ginecólogo en el IB3, en donde se entrega la medicación. Hay situaciones excepcionales que también están previstas en la ley, cuando la interrupción del embarazo fuera de las circunstancias, los plazos y los requisitos que se establecieron, puede suceder cuando la gravidez implique un grave riesgo de salud para la mujer. Entonces aquí, independientemente de la edad gestacional, se deberá tratar primero que, bueno, si hay un riesgo de vida, y no solamente de vida sí o vida no, sino también lo que es calidad de vida, lo que es dignidad de vida, siempre tratando, en el caso de que la mujer así lo solicite, salvar la vida del embrión o el feto, pero nunca poniendo en peligro la vida o la salud de la mujer. También se puede realizar cuando hay un proceso patológico que provoca malformaciones incompatibles con la vida extrauterina,
o cuando el embarazo es producto de una violación, y en este caso debe haber una denuncia judicial, y esto es hasta las 14 semanas de gestación, como ya mencionamos. Y también recordar de la ley 18426, en aquellas mujeres que solicitan la interrupción del embarazo, pero que no cumplen con los requisitos de la ley, deben recibir el asesoramiento pre y posaborto, así como de los métodos más seguros para la realización del mismo, basándonos en la estrategia de disminución de riesgos y daños según la normativa 369, como ya mencionamos. Entonces, fíjense lo que muestra esta gráfica en estos tres periodos, ¿sí? En el periodo entre 1999 y 2004, el 28% aproximadamente de la mortalidad materna se debía a abortos, que eran en condiciones de riesgo. Aquí el aborto estaba penalizado. Entre el 2005 y el 2012, el 11% de las causas de muerte materna fueron por aborto. O sea, acá ya existía el modelo de reducción de riesgos y daños, y esto, fíjense la diferencia que hubo, la disminución de la mortalidad que hubo con la estrategia de la reducción de riesgos y daños, y entre el 2013 y el 2018, con ya el aborto despenalizado, solamente el 7.8% de las muertes maternas correspondieron a abortos, fueron secundarias a abortos. Entonces, igualmente, tenemos que reconocer que aún tenemos desafíos en la práctica, en la práctica clínica, ampliación de opciones de métodos para la interrupción voluntaria del embarazo, mejorar los accesos, atender los vacíos que todavía existen en la ley, fortalecer la conformación y capacitación de los equipos, fortalecer la confidencialidad y, fundamentalmente, combatir actitudes antiéticas que todavía sabemos que existen. Con respecto a mejorar el acceso, han existido aún abortos inseguros, han habido 3 muertes maternas por aborto inseguro desde la vigencia de la ley. Tenemos que también atender los abortos inseguros en mujeres fuera de los plazos previstos, no olvidarnos de este doble abordaje que implica la atención según el modelo de reducción de riesgos y daños, y tampoco olvidarnos de que si existe riesgo de vida, y no solo de vida, vida sí o vida no, sino también de calidad, o algo que implique una alteración en la calidad o en la dignidad de la vida de esa mujer, la interrupción del embarazo puede contemplarse, y esto está explicitado en la ley. Fortaleciendo siempre la conformación de los equipos y los servicios multidisciplinarios en todo el país. Sabemos que esto también es un desafío permanente, al igual que combatir las actitudes antiéticas. Los invitamos a que lean el journal que les compartimos en la bibliografía, que la Federación, es la revista de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que dedicó todo un journal a la experiencia de nuestro país. Allá hay un artículo que habla de la objeción de conciencia, de la pseudo-objeción de conciencia y de la objeción de conciencia por conveniencia, que estos son actitudes, todas estas antiéticas, ¿sí? Y bueno, y responsabilizándonos siempre como profesionales con compromiso de conciencia, a profundizar en esa reflexión bioética de acuerdo o siguiendo las obligaciones profesionales, y siempre combatiendo estas actitudes antiéticas que violan la autonomía y todos los derechos de las pacientes. Hoy en día estamos en un país en donde todos los prestadores de salud, públicos y privados, deben contar con servicios de salud sexual y reproductiva integral, en donde todos los prestadores de salud deben aplicar la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo. Y en los casos en los que no se cumplan los requisitos para la interrupción del embarazo, se debe asistir a la mujer en el marco de la ley 18.426, según el modelo de reducción de riesgos y daños. Y siempre
promoviendo el compromiso de conciencia y los valores profesionales, yendo a la formación integral, a la formación de todas las generaciones, de las nuevas generaciones en salud sexual y reproductiva, y en transformar y que seamos los profesionales los verdaderos, los profesionales de la salud, los verdaderos o muchos de los agentes del cambio. Bueno, muchas gracias por su atención y nos encontramos entonces en la actividad presencial del jueves 8 de julio.